Listo. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a este tercer webinar de Conversa COVID, que es una serie de webinars que estamos haciendo los miembros de la red de trabajo fiscal. La red, pues es un grupo de distintas personas interesados en cómo se gastan los recursos del país y cómo funcionan los impuestos que pagamos. Estamos en este grupo, tanto miembros de universidades, nosotros desde el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, están miembros de la Universidad del Rosario, de la Universidad Nacional, de la Universidad de los Andes, organizaciones como de Justicia y FESCOL. Y la idea con estos conversatorios es reunir distintas voces nacionales e internacionales para hablar de políticas, de dinero y de crisis en el contexto de la pandemia. Este es el tercero de nuestra serie de webinars y vamos a seguir con otros, así que estén pendientes de los materiales que les vamos a transmitir. Em, entonces, pues me presento, mi nombre es Luis Carlos Reyes, soy el director del Observatorio Fiscal de la Universidad de Javeriana y nos acompañan pues tres expertas en los temas de los que vamos a hablar. Entonces tenemos a Andrea Otero. Andrea es investigadora del Banco de la República y es doctora en Economía de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill. Tenemos a Ángela Fonseca. Ángela es profesora de Economía en la Universidad Javeriana y es doctora en Economía Política de la Universidad de Harvard. Y tenemos a María del Pilar López Uribe. Pilar es doctora en Economía en Desarrollo Económico de London School of Economics y es profesora de la Universidad de los Andes. Tenemos Se cortó la comunicación de Luis Carlos. Bueno, ofrecemos disculpas dos minutos mientras Luis Carlos puede conectarse nuevamente. Ya volvemos con él. Luis Carlos. listo. Estamos en vivo. Listo. Bueno, les contaba un poco la filosofía del panel. Nos hemos dado cuenta de que muchos de estos conversatorios se cuenta con el aporte muy valioso de, por ejemplo, exministros de Hacienda y gente con mucha trayectoria. En el país tenemos una base enorme de expertos eh, aún jóvenes, relativamente bastante jóvenes, y pues en este panel esperamos, si bien no contamos con exministros de Hacienda, yo estoy convencido de que contamos con por lo menos una futura ministra de Hacienda, así que con esa idea, pues de lo que vamos a hablar es eh, de un par de temas que son muy importantes en este momento de pandemia. Uno es la justicia social, término bastante amplio, vamos a hablar de qué podemos entender por eso, la justicia social en este momento de pandemia, cómo se alinea, si está peleada o no con la responsabilidad fiscal, el gasto público del gobierno, que pues solemos pensar que de pronto tiene recursos muy limitados, que
no es bueno que se endeude mucho, etcétera. Queremos hablar de esos temas, queremos hablar del manejo que se le ha dado a la política económica del país en este momento, con un énfasis en que esa política económica sirva pues para todos como lo esperamos, y que no sea para unos solos pocos. Entonces, pues empecemos. Voy a abrir preguntándole a Andrea que nos cuente qué tan mal nos tiene esta pandemia. Todos sabemos que nos tiene mal, pero de pronto, Andrea, en un contexto latinoamericano, de cómo viene siendo el crecimiento económico nuestro, de la región, qué tan mal estamos y hacia dónde van las cosas en este momento. Hola, buenas tardes a todos. Luis Carlos, muchas gracias por la invitación. Los datos oficiales que el Banco de la República ha publicado en su página muestran que antes del escenario en el cual estamos ahora mismo, antes del COVID, el país estaba creciendo a muy buen ritmo, veníamos creciendo a 3.3%. América Latina venía desempeñándose de pronto no tan bien como Colombia, así que se esperaba que este año iba a ser muy bueno para la economía colombiana. Teníamos tasas de crecimiento mayor que el promedio de América Latina, y veníamos en una senda de una década incluso de mejoras en los indicadores de pobreza, mejoras en los indicadores de desigualdad, medida a través del ingreso. Las regiones de Colombia también de manera heterogénea, unas más que otras, venían también creciendo. Así que, digamos, la actividad económica en el país, en términos de desempleo, pobreza, desigualdad, venía mejorando paulatinamente durante la última década. Venían mejorando las cosas, y ahorita las proyecciones de lo que nos va a pasar, o sea, o sea, qué tanta confianza podemos tener en ellas, qué tan malas son, cuáles son las limitaciones de este tipo de proyecciones. Bueno, yo trabajo en el Centro de Estudios Económicos Regionales del Banco de la República en Cartagena. Nosotros nos especializamos en el tema de economía regional y hemos estado haciendo, pues, un grupo de colegas míos, un trabajo muy riguroso para estudiar los efectos del coronavirus sobre la economía, sobre todo en las regiones del país. Nosotros, desde el Centro de Estudios Económicos, usamos modelos de insumo-producto que tienen en cuenta muchos factores de la economía. Por supuesto, no dejan de ser modelos, no podemos abarcar toda la economía realmente, pero lo que hemos encontrado nosotros a nivel de país es que van a haber efectos, como ya vimos con el dato del DANE de abril de desempleo, van a haber efectos severos sobre la actividad económica. La tasa de desempleo aumentó de manera significativa. Y estos efectos no van a ser iguales o igualmente distribuidos dentro del país. Entonces, las regiones de Colombia, que ya eran diferentes antes de la pandemia, también van a experimentar la pandemia de manera distinta, porque esto depende, por supuesto, de la estructura económica de cada región, de la tasa de informalidad laboral, que es una pieza clave en el tema de la actividad económica del país con la pandemia. Y también, pues, en la medida en que cada región ha asumido y ha respetado de manera distinta el aislamiento inteligente que ordenó el presidente de la República. Entonces, digamos, en la región Caribe la tasa de informalidad es bastante alta, pero como hemos visto en las noticias, de pronto el aislamiento inteligente no se pudo cumplir de igual manera que en otras zonas, precisamente por la alta dependencia del trabajo del día a día. Entonces, las expectativas de crecimiento dentro del país varían mucho dependiendo de estos factores: actividad económica, sectores principales, informalidad laboral, y en todas partes, pues, por supuesto, pinta un poco mal la cosa, pero esto va a variar el grado de qué tan mal, dependiendo de estos factores. Claro, siempre hacer esos pronósticos es bien complicado, y de hecho los pronósticos que uno haga a veces pueden tener incluso un efecto sobre el mismo comportamiento de la actividad económica, ¿no? Son endógenas las variables económicas en nuestras expectativas
sobre ellas. Pero, pues de todas maneras, pues yo creo que lo que tú nos dices es que el impacto es serio y además en esos, digamos, el impacto va a afectar desproporcionadamente a algunas personas más que otras, va a afectar a algunas regiones del país probablemente mucho más fuerte que a otras, va a afectar, pues por ejemplo, todos lo sabemos, algunos trabajadores tienen la fortuna de que todo su trabajo lo pueden hacer remotamente y otros no, el efecto va a ser distinto. Eh, Sabemos que en Colombia, como en el resto del mundo, hay unos ciertos roles de género que también hacen que el efecto de cualquier fenómeno económico afecte de una manera distinta a las mujeres y a los hombres. Eh, entonces ahí es donde entran muchas cosas que querríamos hacer, que de pronto cuestan muchos recursos y a la hora de decir cómo canalizamos esos recursos es importante pensar en esa idea de la justicia social, de que tiene que haber algún tipo de equidad, algún tipo eh, sí, como de paridad entre todos los miembros de la sociedad, pues hay que afinarlo bastante y operacionalizarlo. Mm, a mí me gustaría preguntarle a Ángela, en un contexto de pandemia, ¿cómo podemos operacionalizar esa idea de justicia social? ¿Cuáles son de pronto los puntos ciegos que podemos tener a la hora de pensar sobre este tema? ¿Qué es lo urgente? ¿Qué son las cosas que, que podemos posponer si es que hay alguna? Bueno, pues hola, hola a todos y gracias Luis Carlos por invitarme. Creo que como decía, Andrea nos contaba que en el último, en los últimos años se ha reducido un poco la desigualdad, se ha reducido la pobreza, pero sin embargo Colombia sigue siendo uno de los países más desiguales de América Latina y del mundo. Entonces creo que en el contexto de la pandemia, cuando estamos hablando de justicia social, tenemos que pensar en que la pandemia y las políticas implementadas para contener la pandemia van a afectar a personas, grupos y regiones de diferente forma. Entonces, como decías tú, Luis Carlos, hay personas que pueden trabajar desde la casa, personas que no. Y en general, personas con niveles más altos de educación, niveles más altos de ingresos, es más probable que puedan, por ejemplo, trabajar desde la casa, entonces sus trabajos se mantienen. Entonces, creo que en este contexto, al pensar en justicia social, estaríamos pensando como en políticas que contribuyan como a reparar esas inigualdades y inequidades y desigualdades que existen y que se van a ver agravadas o empeoradas por la pandemia y las políticas implementadas para contenerla o la misma como crisis económica que se crea. Entonces, si vemos que hay, pues, se va a empeorar la desigualdad, se va a empeorar la pobreza, creo que si estamos hablando de justicia social, tenemos que pensar como en qué políticas nos van a ayudar a que no empeore la desigualdad, a que no empeore la pobreza y que de pronto al final de esta crisis eh, no quedemos como con peor desigualdad y peor pobreza que antes. Entonces, creo que entonces digamos que políticas que ayuden a las personas más pobres, a las personas que no pueden trabajar, pues cuyos trabajos desaparecen con la pandemia, o las regiones que no tenían como las condiciones como el sistema de salud para abordar la pandemia o la crisis sanitaria, pues que se requieren como para ayudarlos, creo que eso también es importante. Sí, de acuerdo. Y digamos que ahí la principal respuesta por parte del gobierno ha sido, bueno, dar transferencias monetarias a la población más vulnerable. Otra ha sido extender grandes líneas de crédito a las empresas a través del sistema financiero. Y esos han sido los dos principales ejes. Hay programas ya más puntuales como de reducir, aplazar ciertos pagos de impuestos, pero el grueso de los programas del gobierno de los programas económicos ha sido eso, aparte de lo que ha pasado en términos de política de salud. Em, eh, Pilar, si te puedo preguntar, o sea, ¿tú cómo ves lo que ha hecho el gobierno concretamente
desde el Ministerio de Hacienda, tú como ministra de Hacienda habrías tomado decisiones distintas? Porque pues necesitamos saber ya si te candidatizamos. No, pero no, o sea, por favor, no me no, yo no quiero ser candidata. Quiero poder tener la libertad de poder opinar desde afuera. Pero quería retomar un poco lo que estaba diciendo Andrea sobre, digamos, lo que eran las cifras de crecimiento económico de estos, lo que hemos venido avanzando. Y que básicamente toda la incertidumbre que tenemos en este momento, o sea, es clarísimo que estábamos teniendo un crecimiento relativamente bueno, es clarísimo que la contracción que se viene ahorita va a ser severa, pero todavía no sabemos qué tan severa es. Y yo creo que el rol acá, el rol del Estado es esencial, digamos, para intentar compensar qué tan profundo va a ser esta crisis que se nos viene. Y desde lo que, digamos, percibimos desde afuera, porque no sé en las discusiones dentro del Ministerio de Hacienda cómo funcionan, es que el gobierno ha sido bastante cauto en el momento de tomar políticas contracíclicas, de aumentar el gasto contracíclico, precisamente por ese miedo a endeudarse. Sin embargo, logró emitir deuda bajas a tasas muy bajas. Sin embargo, logró sacar acceso a líneas de crédito multilaterales, tiene unos importantes miles de millones de ahorros de regalías, o sea, hay recursos ahí. A pesar de estos recursos, el gobierno primero se demoró en actuar, respondió muy tarde al choque que se vino, más tarde que otros países de la región, y adicionalmente no solo respondió muy tarde, sino que fue, digamos, el choque y el cambio y los subsidios y las ayudas no fueron suficientes. O no han sido suficientes hasta ahora. Entonces, empezó a actuar cuando ya, digamos, destrucción de empleo era clarísima. Se dieron unos subsidios a nóminas que llegaron tarde, además no van a ser suficientes. El tema de las transferencias, digamos, a esta población pobre es clave. Yo creo que aquí es importante valorar el trabajo de Planeación Nacional, que ha hecho un esfuerzo inmenso para poder hacer, digamos, llegar estas transferencias a una población importante. Sin embargo, esas transferencias no van a ser suficientes tal cual como están. Entonces, yo creo que el gobierno, digamos, ahorita necesita impulsar un gasto contracíclico importante. Estos son tiempos extraordinarios y se necesitan tomar medidas extraordinarias. Y obviamente, no solamente un aumento en el gasto importante que se viene, digamos, el rol del Estado acá para hacer contrapeso a lo que estaba diciendo Andrea, lo que estaba diciendo Ángela, de estas desigualdades que se van a volver más visibles y que se van a profundizar ya, a pesar de que Colombia ha mejorado en términos de desigualdad, pero sigue siendo uno de los países más desiguales de la región y uno de los países más desiguales del mundo. Pero esto adicionalmente tiene que ir acompañado con un aumento en recaudo, que también el gobierno ha sido bastante tímido en impulsar reformas tributarias profundas y sobre todo progresivas. Entonces, el año pasado se impulsó una reforma tributaria que le dio exenciones y deducciones básicamente a empresas. Muchas de estas, de lo que estaba dentro, de lo que pasó dentro de esta reforma tributaria, son políticas altamente regresivas que van a bajar el recaudo y pues nada, que esto tiene que ir en contrapeso a otras políticas que aumenten el recaudo. Eso es. Sí, no sé si alguna de ustedes tenga alguna réplica a lo que dice Pili, en cuyo caso de una, pero mientras tanto o sea, lo primero de lo que yo me doy cuenta es que el gobierno tiene miedo a endeudarse y a todos nos parece obvio que el gobierno tiene miedo a endeudarse porque siempre lo manifiesta, pero demos un paso atrás y pensemos un momento, ¿por qué es que es tan malo endeudarse? O sea, no sé si alguna de ustedes tenga tratando de pensar desde lo que están haciendo en el gobierno con lo que pues, de pronto algunos estamos en desacuerdo. ¿Cuál es el miedo a endeudarse? No, yo creo que, digamos, el tema de la deuda manda unas señales claras al mercado que son importantes, digamos. O sea, Colombia, digamos, se ha caracterizado por una estabilidad macroeconómica a lo largo de los años, que claramente lo manifiesta a través de un poco de ciertas políticas, o en parte políticas fiscales. Sin embargo, vuelvo a insistir, estos son momentos extraordinarios. Todos los países se están endeudando ahorita y Colombia no puede, digamos, esto no puede ser la excepción. Sumado a esto, hay recursos. Hay disponibilidad de recursos. Colombia, el gobierno cuenta con acceso a líneas de créditos
nuevamente alcanzó a emitir deuda con tasas bajas, lo que dice un poco, es un mensaje claro de cómo el mercado nos está percibiendo. Entonces, sí, digamos, en este momento en la coyuntura se requieren políticas importantes y eso implica un aumento en el gasto público sustancial porque la economía está completamente paralizada y en este momento es cuando menos debería haber ese miedo a endeudarse. No sé Sí, si de pronto yo agregaría, yo Dale, dale. agregaría que pues Colombia históricamente ha sido buena paga en la deuda, es decir, Colombia no ha dejado de pagar la deuda nunca, entonces creo que este es el momento, como lo dice María del Pilar, es histórico, es una crisis inmensa, es el momento para aprovechar esa buena reputación que tiene Colombia, que ya se vio al colocar deuda a buenas tasas, para gastar un montón, porque si en este momento no hacemos nada, no importa que no nos hayamos endeudado porque en unos años no va a haber economía para seguir creciendo. Entonces ese es el momento de hacer un esfuerzo grande para, para, para salvar la economía y evitar que crezcan todas estas desigualdades para que en el futuro, pues sí, seguiremos pagando la deuda, pero tendremos una economía con la cual pagar esa deuda. Andrea, de pronto, no sé si tú nos puedas ayudar a ponerle un poco de cifras, porque pues lo que nos dicen Ángela y Pili es que la respuesta del gobierno ha sido como un poco underwhelming, o sea, ha sido como muy baja. ¿Cómo se compara nuestra respuesta con la de otros países? ¿Y con qué países de pronto deberíamos compararnos? ¿Nos comparamos con Dinamarca? ¿Nos comparamos con Perú? ¿Con Zimbabue? O sea, cuál es la medida ahí? Bueno, por supuesto, aquí habla Andrea Otero como persona. Mis opiniones no representan las opiniones de la Junta del Banco ni del gerente del Banco de la República. Lo que yo he leído, que salió publicado en la página de presidencia, hace 2 días, el gobierno está gastando 11% del PIB en la atención al COVID en general. Y esta cifra, por supuesto, hace un mes, cuando empezó la pandemia, había mucho esta crítica del bajo gasto del gobierno, porque esta cifra está alrededor del 3-4% y por supuesto en ese momento ese gasto sí era muy bajito comparado con otros países de América Latina, que creo que debe ser el referente para Colombia. Pero esta cifra del 11% hoy en día sí está más cercana a lo que están gastando otros países en la región, incluso más alta que muchos otros países. Aunque yo estoy de acuerdo con lo que han dicho María del Pilar y Ángela, que dado que ya veníamos con un rezago de desigualdades, dado que ya teníamos un tema estructural en la distribución del ingreso en el país, se requiere, por supuesto, pensar en cómo focalizar esos recursos de la mejor manera para no hacer que esta crisis que ya está agravando la economía, pues lastime aún más a las personas y a las regiones que ya venían sufriendo por la mala distribución del ingreso. Entonces, en ese sentido, creo que sí cabe mencionar, nosotros ya lo veníamos haciendo desde el Centro de Estudios Económicos Regionales, por ejemplo, el recaudo de impuestos a nivel territorial se podía mejorar. De pronto, ahora no es el momento, porque estamos precisamente en crisis económica, pero antes de la pandemia nosotros sí veníamos haciendo una serie de trabajos hablando sobre cómo había que mejorar el recaudo de ciertos impuestos como el predial, y cómo ese aumento en ese recaudo de ese impuesto iba a permitir que el gobierno hiciera otro gasto esencial en educación, por ejemplo, en aumento de la jornada única, en temas de alimentación escolar y todo eso. Entonces sí es una discusión que hay que tener. Sí, pues gracias por el dato, porque ahí es donde uno empieza a pensar en una cosa que nosotros vemos mucho en el observatorio fiscal, digamos, en nuestra misión de desglosar en detalle el gasto público, saber en qué se están usando los recursos que vienen o de nuestros impuestos o de la deuda del país que en última se va a pagar con más impuestos. Em, Esa cifra del 11% del PIB yo también la he visto y es bastante curiosa porque primero, el gobierno no ha sido para nada transparente en cómo ha revelado, o sea, en contarnos qué se está haciendo con eso, pero cuando cuenta un poco, una parte grandísima de ese 11% del PIB no son recursos que se estén gastando, sino créditos que se han puesto a disposición de empresas, ¿sí?
y es muy distinto, o sea, otorgar un crédito no es gastar plata. Cuando yo otorgo un crédito, yo en realidad lo que tengo es un activo, porque la persona a quien le estoy dando el crédito me tiene que pagar y con intereses, ¿sí? De pronto estoy subsidiando un par de puntos de esos intereses y todo, pero no es lo mismo gastar un billón de pesos en algún tipo de apoyo a las personas o a las empresas que están en necesidad em, que otorgar una línea de crédito. Dado que o sea, a la hora de pensar, por ejemplo, en proteger a las empresas del país, se han otorgado esas líneas de crédito. Yo no sé, Ángela, ¿tú qué piensas de esta política? O sea, ¿es suficiente, es útil extender estas líneas de crédito? ¿Cuáles son las limitaciones? ¿Qué políticas alternativas podríamos pensar ahí? Pues creo que no es suficiente, sobre todo, es decir, si las empresas no están trabajando, no están produciendo, no saben cuándo van a poder empezar a producir otra vez, para ellos es muy arriesgado pedir un crédito. Y también, pues el acceso a los créditos no siempre ha sido, pues siempre ha sido desigual. Entonces creo que una política más ambiciosa sería, pues más costosa, pero más ambiciosa sería dar subsidios directos a las empresas para la nómina, que ayudaría pues a los empleados de las empresas, porque, porque se está manteniendo la nómina, y ayuda a sostener las empresas más tiempo. Hay empresas cuyo principal gasto no es, pues, gasto no es la nómina, sino también tienen otros costos que también se podrían subsidiar y ayuda a mantener las empresas en el largo plazo. Entonces, creo que al principio se hablaba mucho como de congelar la economía y que cuando se acaba la pandemia entonces se descongelaba y volvía a empezar todo, pero creo que sí, esto dura mucho tiempo y si las empresas no están produciendo, muchas empresas van a morir y creo que ya están muriendo. Entonces, no va a ser tan sencillo como descongelar y que la economía empiece otra vez. Entonces, creo que una política más ambiciosa y que se está haciendo en otros países es dar directamente subsidios a la nómina y no subsidios de, ¿cuánto era? ¿30% del salario mínimo? ¿40% del salario mínimo? 350.000 pesos. 350.000 pesos. Eso pues ayuda a quienes pagan algo, pero no es una ayuda suficiente para las empresas recibir unos subsidios así de pequeños. Creo que decir, inicialmente se habló fue de créditos para la nómina y luego se llegó a estos subsidios, ¿cierto? Que son, pues apenas empezaron ahora, cuando ya hay empresas que han despedido trabajadores y han muerto. Entonces creo que eso también se demoró mucho tiempo en llegar. Sí. ¿Puedo añadir una cosa, Luis Carlos? Claro, por supuesto. Es el tema de lo que estabas hablando, lo de las líneas de crédito. Digamos, en principio el gobierno sale muy feliz a hablar sobre todas estas líneas de crédito, pero cuando tú miras en la práctica, y conozco un par de casos, hay una cantidad de trabas para que las pequeñas, realmente pequeñas empresas, que son las que más necesitan estos créditos, puedan acceder a estas líneas de crédito. Entonces pareciera que igual existen estas líneas, pero también están básicamente, digamos, facilitan que solamente las grandes o medianas grandes empresas sean las que puedan acceder, porque las trabas y los procedimientos que ponen son muchas veces imposibles de cumplir en estos momentos. Entonces, no solamente es que abran líneas de crédito, sino que realmente le lleguen a las empresas que más lo necesitan. Y sumado a eso, digamos claramente, de acuerdo un poco en la línea de lo que estaba diciendo Ángela, de políticas mucho más fuertes en temas de subsidios a nóminas, o sea, cosas que lleguen directamente a pagar nóminas que no sean créditos, sino subsidios. Pero quisiera sugerir, digamos, algo para la discusión. Y es que a mí me parece que han faltado políticas, por ejemplo, políticas del gobierno focalizadas, por ejemplo, al tema de género. Lo que se ha discutido extensamente es que a las mujeres, digamos, la pandemia los va a afectar desproporcionadamente más que a los hombres. Pero hasta donde, no sé, y ustedes por favor me corregirán, sobre todo Andrea y Luis Carlos que conocen mejor todo esto, no se han implementado, no se ha discutido políticas, transferencias o lo que sea que estén focalizadas a mujeres, por ejemplo. Entonces, digamos, creo que todavía hay bastante para la discusión y todavía, aunque el gobierno ha hecho unos esfuerzos importantes en transferencias y en ahora impulsar estos subsidios a nóminas y en abrir líneas de crédito, sin embargo, esto sigue siendo corto para lo que se nos viene. Tiene que ser muchísimo más agresivo el gobierno al entrar directamente, digamos, a intervenir en la economía local, digamos, a nivel local.
Sí, y cuando tú mencionas eso, una de las cosas que a uno se le viene a la mente es que muchas veces incluso si el gobierno quiere ayudar, o sea, digamos que estamos dispuestos a gastar varias decenas de billones de pesos en hacer lo que toca hacer, por decir algo que vamos a subsidiar las nóminas a un nivel parecido al que han hecho ciertos países desarrollados, que estamos hablando del 80% del total de la nómina, no 40% de un salario mínimo. Em, Incluso si queremos hacer eso, una buena parte del empleo en Colombia está en pequeñas empresas informales. Ahí uno, ¿cómo hace? Pues yo les quiero mostrar o comentarles más bien unos datos respecto a lo que decía Pilar. El tema de género es clave. Comparando las estadísticas de desempleo del primer trimestre de este año contra los del año pasado, sin duda alguna, la tasa de desempleo de las mujeres es más alta que la de los hombres desde antes, pero parece que con el choque del COVID incluso aumentó de manera más que proporcional que la de los hombres. Yo quiero traer a colación, por ejemplo, el caso de Cartagena. El primer trimestre del año pasado la tasa de desempleo era 8.7, era bastante baja por otras causas, que en Cartagena de pronto hay una menor participación en el mercado laboral por parte de las mujeres, pero ahora, este primer trimestre de este año, la tasa de desempleo es 14.2, o sea, tenemos un aumento de casi 6 puntos porcentuales en la tasa de desempleo de Cartagena. Eso es una voz de alerta para el mercado laboral local y para los hacedores de política de la ciudad, por ejemplo. Y tú dices que ese es un aumento que fue incluso mayor que el aumento de desempleo para los hombres. Claro, el aumento de desempleo de los hombres en ese mismo periodo de comparación fue de 1 punto. La tasa de desempleo Ok. pasó de 5.5 a 6.5 y las mujeres pasó de 8.7 a 14.2. Sí, yo, ¿No digamos, tienes los acá, datos de cómo cambia la participación laboral? Sí, acá tengo tasa Porque de yo creo que además la participación laboral de las mujeres va a caer o debe estar cayendo más que la de los hombres. ¿Por No, en qué? Si Cartagena pensamos aumentó, en las familias pero con niños en casa, sí. en general casi siempre la decisión termina siendo que la mamá se queda en la casa con los niños, si no se puede mandar al colegio, si estamos en cuarentena, entonces no los podemos llevar donde los abuelos, creo que ahí también habría un efecto de pero que la participación laboral de las mujeres va a disminuir. es por todos lados realmente, o sea, uno lo ve y las mujeres están concentradas en sectores de menor productividad, las mujeres Sí. tienen un porcentaje, están un porcentaje mayor en la informalidad, tienen más empleos temporales. En una encuesta que leí, digamos, hace poco, por cada 100 hombres pobres hay 118 mujeres pobres. Adicionalmente, las mujeres gastan el doble de horas en trabajo doméstico, entonces la economía del cuidado también va a recaer, digamos, en esta época, el aumento de las horas dedicadas a la economía del cuidado aumenta, el peso cae más sobre las mujeres y sumado a eso el tema de violencia de género. O sea, por todos lados, digamos, existe esta disparidad. El gobierno ha hecho algo para reducir y focalizar esto, digamos, para compensar un poco este peso que es aún más grande sobre las mujeres del choque de la pandemia, que yo sepa, no. Pero no sé si ustedes, digamos, han pensado o saben de alguna de política focalizada, o cómo de hecho podría ser, porque digamos, cómo se puede llegar más en estos casos a mujeres vulnerables, pobres, por ejemplo, cabezas de hogar, una transferencia mayor, digamos, de estas transferencias que están dando, de estos subsidios, que al final son bastante insuficientes, pero que digamos, si se pudiera compensar de alguna manera para focalizarlo por temas de género, eso sería un poco más de justicia social también, diría yo. Sí, y eso que ustedes mencionan de la economía del cuidado es crucial y ha sido históricamente ignorado. Una de las cosas, uno de los pasos que ha tomado el país aquí al respecto es por lo menos empezar a medir el tamaño de la economía del cuidado, que de pronto para los que no están familiarizados con el término se refiere a todas las actividades que se realizan pues de cuidado, como lo explica el nombre, generalmente en el hogar y con abrumadora frecuencia por parte de mujeres. Las labores de preparación de alimentos dentro del hogar, de cuidado de niños, de cuidado incluso de parientes enfermos, tienden a recaer sobre las mujeres
E independientemente de si recaen sobre hombres o mujeres, históricamente no las hemos medido en el PIB y ni siquiera hemos medido como qué porcentaje de la actividad económica es eso. O sea, una crítica que a veces nos hacen a los economistas es que solo vemos billetes y lo demás no nos interesa. Eso es pues eso es una caricatura, pero en este caso, sí, no nos hemos puesto a medir esto. En Colombia hemos avanzado en cuanto a que el DANE creó la encuesta nacional de uso del tiempo, que lo que hace es que va y les pregunta pues a una muestra representativa de personas del país en qué están utilizando su tiempo, y eso permite medir cuántas horas se están dedicando a actividades del cuidado, y pues haciendo unas imputaciones, un trabajo de datos, que como todo trabajo de datos, como lo mencionaba Andrea al principio, hay que hacer supuestos y sí, digamos, hay que hacer algunas hipótesis educadas, pero la economía del cuidado, estamos hablando de una cosa que equivale a un 20% adicional de la economía del PIB. O sea, si el PIB de Colombia está alrededor de 1.000 billones de pesos, las actividades de cuidado que se realizan en el país las podemos valorar a unos 200 billones de pesos adicionales. Y sí es muy preocupante esto que ustedes mencionan, que es que no hay una política enfocada a estas actividades del cuidado que están recayendo, o sea, que usualmente recaen sobre las mujeres y que están recayendo desproporcionadamente más ahora sobre las mujeres. Hace un momento, Andrea, te interrumpimos, tú nos estabas contando los datos de participación laboral de hombres y mujeres, no sé si tenías algo más sobre eso. No, que lo que decía Ángela es cierto, la tasa global de participación femenina cayó, mientras que la de los hombres aumentó en esta comparación primer trimestre del año 2020 contra 2019, y por supuesto hay que prestarle atención a eso, y sí, no tenemos una política focalizada. Lo único que he visto yo focalizado en materia de atención a mujeres en medio de la pandemia ha sido la respuesta por parte del gobierno en temas de violencia de género, que si bien no ha sido perfecta, sí han aumentado los canales digitales, ha habido como una atención en Bogotá, por ejemplo, se amplió el canal de la línea púrpura para que las mujeres puedan llamar más a comentar estos casos de violencia de género, pero de resto no ha habido una respuesta diferenciada, y pues se requiere porque las mujeres han sido las grandes perdedoras. Aparte que no solo en economía del cuidado, sino también cuando uno mira, por ejemplo, en personas que están trabajando en atención de la pandemia en los hospitales, gran porcentaje de las personas que trabajan son mujeres. O sea, también están poniéndole la cara a la pandemia cuando se trata de atender a personas y a pacientes. Y además que dentro de ese sector de la salud, o sea, el sector de la salud es uno con mucha participación de mujeres, pero su participación no es equitativa. No tenemos 50% médicos hombres y 50% mujeres y 50% enfermeros, 50% enfermeras, sino que las enfermeras, que en Colombia tienen unas condiciones laborales difíciles, pues son en su inmensa mayoría enfermeras, mujeres. Y además muchas veces las mujeres, al ser enfermeras, van a estar más en contacto con los pacientes y van a tener más riesgo también de contagiarse. Sí. Volviendo de pronto un poco a esta, pues ya que estamos hablando de justicia social, y eso incluye temas de equidad de género claramente, una cosa que yo veo acá es que si este trabajo de cuidado adicional se está recargando de manera desproporcionada sobre las mujeres, lo que yo tengo entendido es que en la historia laboral de una persona también vemos evidencia de que esa pérdida de experiencia laboral también como que castiga a las personas, ¿no? Entonces, no sé, yo me imagino un escenario en el cual de pronto una mujer tiene que salir del mercado laboral por fuera de la casa, estar en la casa. ¿Cuáles serían ahí los efectos diferenciados a largo plazo por los cuales ustedes piensan que es urgente que se haga algo al respecto ya? Luis Carlos, pero además este tema de que recaiga más en la economía, digamos, esta economía del cuidado durante la pandemia sobre las mujeres, no solamente afecta el tema mercado laboral, sino también en temas de educación, ¿no? Claro. Estas brechas
entre hombres y mujeres en educación se van a volver, digamos, se van a expandir un poco más por este tipo de cosas, porque en estos momentos, digamos, como las mujeres están gastando más tiempo en el trabajo, digamos, dentro del hogar, en este trabajo no remunerado, eso implica menos tiempo para estudiar también, o eso implica estudiar con menos cuidado, todo ese tipo de cosas. Entonces, digamos, uno puede observar este corto plazo, que es el efecto sobre el mercado laboral, pero acá pueden haber persistencias de desigualdades muy importantes en el mediano y largo plazo a través de educación, que digamos es otra de las cosas que tampoco se están discutiendo mucho. ¿Tú qué opinas de eso, Ángela? Bueno, es decir, agregando a esto educación, diría que el otro grupo más perjudicado con la pandemia han sido los menores de edad, los niños, y creo que ahí hay dos cosas que entonces, influyen, es decir, que los niños no puedan ir a los jardines, colegios, influye para que sea más probable que las mujeres salgan del mercado laboral, y además esto va a influir a futuro también en desigualdades en educación, ya entre ricos y pobres, porque digamos, pues los que tenemos algo de recursos podemos ayudar a nuestros hijos, pero los niños de familias pobres están en la casa sin acceso a nada de educación. Entonces a los niños los guardamos para proteger a los demás, porque desde el principio, casi desde el principio sabemos que los niños se afectan menos, pero entonces son vectores de contagio, entonces los encerramos y los seguimos teniendo encerrados con lo que estamos creando brechas en educación entre ricos y pobres, pero además hacia el futuro, pues esto se va a mantener. Y si no, si esas brechas se van a mantener, y si además los niños no vuelven a los colegios y a los jardines, pues las mamás no pueden volver a trabajar, o es más probable que sean las mamás las que no vuelvan a trabajar, y entonces ahí esto también se mantiene. Completamente de acuerdo ahí, Ángela. Nuestros colegas en el Laboratorio de Economía de la Educación en la Javeriana han hecho unos análisis como respuesta a la coyuntura que son preocupantes, ¿no? En efecto, no recuerdo la cifra exacta, pero el orden de magnitud es como el 60% de los niños del país no van a tener suficiente acceso a Internet para hacer clases remotas, ¿sí? Entonces, lo que para... sí, dime, Ángela. Y creo que diferencias entre países, en América Latina, Colombia es el país como en la mayor diferencia entre altos ingresos y bajos ingresos en acceso a Internet. Sí. Ayer salió Andrea, esa tú tenías gráfica ahí. circulando. No, yo Sí. quería, estoy completamente de acuerdo con Ángela en eso, o sea, el tema de acceso a Internet y cómo el acceso a Internet va a marcar aún más estas desigualdades es clave. La educación pública, los colegios públicos lamentablemente no tenían la infraestructura necesaria para pasarse a educación remota de manera fácil. Y por eso tuvieron que salir por un periodo largo de tiempo de vacaciones los niños que asisten a este tipo de colegios. Entonces, tenemos que pensar como país cómo preservar el capital humano, y además cuando pensamos en educación pública, capital humano no es solo educación, también es nutrición y salud, porque estos niños también reciben el complemento nutricional. Sé que hay unos esfuerzos por parte del gobierno para seguir como garantizando que ellos tengan acceso a estos meriendas, refrigerios, almuerzos que recibían, pero a mí me preocupa mucho eso, o sea, es pérdida de capital humano en el sentido más amplio de educación, salud y nutrición, y no sabemos por cuánto tiempo. De acuerdo. Una de las, bueno, de hecho, nosotros, aquí todos los que estamos en el panel somos entre medianamente y altamente activos en Twitter. Una de las cosas una de las controversias recientes en el Twitter económico fue de Estados Unidos fue el uso del término capital humano, que es algo que los economistas hemos venido haciendo durante mucho tiempo y todos sabemos de lo que estamos hablando. Pero una de las razones por las cuales hablamos del capital humano como capital humano, o sea, educación, salud, es porque tiene muchas características parecidas al capital físico, ¿sí? Tractores, fábricas, locales, esas inversiones que hacen las empresas. Y la conexión que quiero encontrar ahí entre un par de cosas es la siguiente. O sea, esta pandemia está afectando nuestra inversión en capital humano,
capital humano que tiene altísimo retorno porque es el de los niños. Todos, digamos, una de las cosas básicas en la economía de la educación es que por cada peso que yo le meta a la educación de un niño en kinder o en primaria, obtengo retornos en términos de salarios futuros de ese niño mucho más altos que si le doy una beca para la universidad, ¿sí? Entonces, estamos descuidando una inversión altísima en capital humano muy valioso. Yo quiero conectar eso un poco con algo que mencionaba Pili al principio, y era que la política del gobierno ha tendido a, pues o sea, el gobierno gastó mucho, ahí sí, mucho capital político, hablando de capital, en recortarles impuestos a las empresas, eh, que en últimas es un recorte de impuestos a lo que también económicamente conocemos como capital, más por el lado del capital físico que otra cosa. Y pues esto no salió de la nada. Los impuestos al capital, bien sea a las utilidades de las empresas o a los dividendos que les pagan a sus accionistas, han venido cayendo mundialmente durante las últimas décadas, con base en algunas prescripciones económicas de hace también unas décadas y de una serie de movimientos políticos. Entonces la pregunta es aquí, bueno, yo creo que aquí pues ustedes son economistas eminentemente calificadas. ¿Qué tan grave es eso de subirles impuestos a las empresas? Porque yo creo que el público tiene la percepción de que un economista va a dudar muchísimo y va a evitar hacer eso y va a querer es bajarle impuestos a las empresas. ¿Es terrible subirles impuestos a las empresas? Y la pregunta creo que va para todos. Bueno, yo puedo empezar por ahí. Digamos, parte de la idea es que bajar los impuestos a las empresas de principio se puede traducir en más empleo, digamos. Es parte de la idea de que se baja por un lado el recaudo directo, pero al mismo tiempo se puede traducir en un mayor empleo formal. Sin embargo, el problema es en qué parte o en dónde se está focalizando la caída la caída en los impuestos o la subida de los impuestos de las empresas. Y la última reforma tributaria dio una cantidad de exenciones y deducciones. Y es ahí, o sea, más que pensar que se le están aumentando los impuestos a las empresas, es intentar entender por qué se están dando ciertos huecos y ciertos vacíos, ciertas exenciones o ciertos beneficios a cierto tipo de empresas, que eso es lo que no creo que tenga, digamos, que es muy difícil de sustentar y argumentar. Y es ahí donde creo que la reforma tributaria pasada falló, y es donde claramente se está cayendo un recaudo que no necesariamente se va a traducir en más empleo, y que es ahí, digamos, un pedazo importante de una política regresiva completamente, que va en contra, digamos, de lo que nos dice la Constitución, de políticas tributarias progresivas. Pili, algunos de tus colegas en la Universidad de los Andes se unieron con De Justicia, que De Justicia, en la red fiscal no somos solo universidades, sino también algunas organizaciones de sociedad civil como De Justicia y de Trabajo. Algunos colegas tuyos en los Andes se unieron a De Justicia para presentar una demanda contra el estatuto tributario por considerarlo regresivo. ¿Tú qué opinas de eso? Bueno, lo primero, pregúntales a las que no tienen colegas que aplicar, que apoyaron eso. Si vas a ser ministra de Hacienda, necesitas responder estas preguntas así. Pero si yo no quiero ser ministra de Hacienda. Eso dicen todos los que quieren hacer. No, digamos, no he leído al detalle, digamos, todo lo que ha sido esta demanda, pero parte, digamos, del sustento es de todo el componente político que se está quedando acá, de que todas las reformas tributarias están pasando, digamos, por un filtro del Congreso que tiene que ser así, pero que obviamente tienen una presión política gigante que al final se termina, además de grupos económicos muy fuertes, que al final se termina traduciendo en lo que fue la reforma tributaria del año pasado, donde sean exenciones y deducciones a unas empresas, digamos, grandes, o se privilegian a ciertos sectores frente a otros, lo que sencillamente, digamos, esto es, se puede pensar como algo injusto y regresivo. Entonces, en ese sentido, digamos, apoyo y estoy de acuerdo con lo que algunos de mis colegas propusieron. No sé si Ángela, Andrea tengan algo que añadir. Bueno, yo la verdad tampoco he leído en detalle el tema de la demanda. Algo vi
en Twitter también, pero no me he metido de lleno en esa conversación como para tener una opinión informada, que creo que también a los economistas Que nos es, conviene no, que es aprender crucial. a decir eso, que no tenemos una opinión informada sobre algún tema en particular, entonces no tengo una opinión informada sobre ese tema en particular. Así que, Ángela. Sí, no, estoy igual que María del Pilar y que Andrea, no tengo una opinión informada de ese tema. Sí. Yo diría, más hablar de la reforma tributaria que se hizo, que dio exenciones de impuestos a las empresas. Creo que ahí es donde se puede hablar de aumentar el recaudo. También, de pronto, pensar como en expandir un poco el impuesto al patrimonio, sin hablar de las personas más ricas de Colombia, que ellos creo que no se ven tan afectados por la pandemia, y creo que se podría pensar, se podría financiar un poco las ayudas a las personas pobres de esa forma. Sí, no, de acuerdo con ustedes. En realidad la pregunta no era tanto sobre la demanda como tal, porque es un tema jurídico y ahí sí ninguno de nosotros es abogado, pero sí más hacia lo que ustedes sí mencionan, que es lo que fue la reforma tributaria pasada y eso que tanto nos acerca al objetivo que tenemos, pues de tener un sistema tributario equitativo, eficiente, progresivo. Sí, o sea, yo creo que siempre fue bien curiosa esa inclusión de exenciones a la economía naranja, que es una cosa que define el Ministerio de Cultura, y pues el Ministerio de Cultura está liderado por un ministro de Cultura que le responde al presidente. Es curioso crear esas cosas así. Por supuesto, la economía naranja es una cosa que alguien empezó a inventarse en algún momento reciente, pero es un concepto como raro, ¿sí? Y tenemos cosas como la exención una reducción enorme del impuesto a la renta para las mega inversiones, que también parecen privilegiar a los grandes inversionistas versus los pequeñitos. Muchos de los pecados de la reforma tributaria pasada fueron, diría yo, no solo esos de comisión, sino también de omisión, ¿no? El estatuto tributario, hasta donde alcanzamos a ver, la DIAN lamentablemente es extremadamente falta de transparencia a la hora de compartir sus datos con la comunidad académica, pero hasta donde alcanzamos a ver con los pocos datos que se nos proveen, esas exenciones y esos agujeros en el estatuto tributario privilegian a ciertos sectores y empresas de ciertos tamaños, y tienden a ser las empresas más pequeñas las que están más castigadas por nuestro estatuto tributario actual. Entonces, en cuanto a eso, sí creo que hay mucho por hacer. Luis Carlos, yo tenía aquí Sí. otra idea en mente para hablar. Pues yo creo que es parte fundamental de esta discusión de justicia social y coronavirus, y es el tema del sector rural en Colombia. En este momento, de hecho, yo creo que es cuando más agradecidos debemos estar de nuestro sector rural y de nuestros campesinos, que han garantizado el abastecimiento de alimentos. Pero me parece que, digamos, la conversación se ha centrado mucho en todo el tema de lo urbano y nos hemos olvidado también un poco de lo rural y lo importante que se ha vuelto lo rural hoy en día y lo que lo valoramos hoy en día. Entonces, me estaba pensando de pronto como las opiniones aquí de ustedes, mis colegas, en ese tema. Sí, sobre todo el sector rural, pues yo sé que, o sea, yo meto la cucharada ahí para enfáticamente preguntarles a las dos otras panelistas, Pili con su experiencia en temas de historia económica y ruralidad en Colombia, Ángela, todos los temas de las complejidades de política económica en Colombia. Mejor dicho, lo que estoy diciendo es sí, yo también quiero saber ustedes qué piensan de eso. No, pues digamos, claramente el problema se ha concentrado en el sector urbano. El sector rural, digamos, ha demostrado cómo ha podido, digamos, salir al flote con este gran reto que es el tema del abastecimiento, el tema, digamos, de cómo hacer llegar todo esto que se está produciendo en las zonas rurales a las ciudades sin ningún problema. Hay un poco de especulación, digamos, y se ha presentado un poco de especulación.
mi contacto con ciertos sectores rurales es que ellos están teniendo, digamos, ahorita están con una demanda aún mayor de lo normal, digamos, entonces están intentando salir a flote con eso. Pero yo creo que el gran problema detrás de todo esto es que todos estos problemas de desigualdad, digamos, han surgido y son más evidentes en el sector urbano y han dejado de lado el tema, el gran tema detrás de muchos de nuestros problemas de conflicto de todo, que es el tema de la desigualdad de la tierra, que va a pasar completamente a un segundo plano. El tema de una reforma agraria, el tema, por ejemplo, del catastro multipropósito que estaba, digamos, avanzando mucho y muy bien antes de que ocurriera todo esto, va a pasar a un segundo plano. Entonces, más que, digamos, ver o resaltar, digamos, que me parece importante el trabajo de los campesinos y lo que ha sido el sector rural, lo que a mí realmente me preocupa es que ahorita toda esta discusión nuevamente se ha concentrado en el sector urbano por el tema de estas desigualdades entre ingresos altos e ingresos bajos, desigualdades entre hombres y mujeres, pero que se ha dejado de lado también una brecha gigante en términos de desigualdad urbano-rural y dentro de lo rural el gran problema de desigualdad de la tierra, que es un problema muy, muy serio, donde siempre, digamos, cualquier intento por implementar una reforma agraria de fondo se ha quedado corto porque precisamente, digamos, los gobiernos no han podido impulsarlas de la manera como se debe. Entonces, un poco ese es como el mensaje que quería dejar. Sí, de acuerdo. Creo que lo que complementaría es un poco diferente, pero sí creo que las políticas implementadas para contener la pandemia han sido, pues hasta ahora se está hablando de un aislamiento inteligente, pero antes era cuarentena total todo el mundo, y creo que el impacto del virus ha sido diferente en las ciudades, es decir, se ha estado contenido más en las ciudades. De pronto es una falta de pruebas, de test en la zona rural, pero no sé si se puede pensar en hacer el aislamiento diferente en las zonas rurales. Si el virus no ha llegado a ciertos municipios rurales, de pronto allá se podría pensar en hacer el aislamiento menos exigente, porque por ejemplo la cancelación de los colegios en las zonas rurales también ha hecho, pues obviamente allá hay menos internet en las zonas rurales, los niños en las zonas rurales están recibiendo menos educación y además están siendo más vulnerables a reclutamiento de grupos ilegales. Entonces creo que fue en la silla vacía, creo que salió algo sobre que había aumentado el reclutamiento de jóvenes en zonas rurales porque están fuera de los colegios, están más expuestos y están siendo reclutados. Y de pronto en las zonas rurales que pues nos están abasteciendo las ciudades, pero es decir, allá por lo que puedo ver por encima de los datos hay menos impacto del virus en términos de personas enfermas, de pronto allá se podría hacer el aislamiento de una forma diferente para reducir ese impacto diferente. A mí en ese sentido me da un poco de susto es que también, por supuesto, el problema del coronavirus en las zonas urbanas tiene el problema de la densidad poblacional. Por supuesto, las zonas urbanas son más densas y las zonas rurales tienen esa ventaja de tener mayor espacio y más espacio al aire libre. Ya hay muchos estudios que muestran que el coronavirus en espacios abiertos pues no se propaga de la misma manera. Pero, por ejemplo, del otro lado me preocupa también que en las zonas rurales es donde menos tienen acceso a servicios básicos. Sí. Entonces, no hay cómo lavarse las manos. O no hay un hospital de alto nivel que pueda atender una emergencia. Por ejemplo, en Barranquilla se ha visto que hay coronavirus, bastantes casos en el área metropolitana de Barranquilla y ya está llegando a las zonas más rurales y no hay cómo atender a esos pacientes y los tienen que traer, los tienen que llevar a Barranquilla. Y entonces también ahí se está generando un problema y es que una persona enferma en la ciudad tiene manera más fácil de conseguir como acceso a un servicio médico, pero en las zonas rurales no. Entonces es bien complejo el tema de pensar en las zonas rurales y el coronavirus y cómo proteger al campesinado de eso. Sí, creo que eso lo dije, empezaste y caí en cuenta de eso, y creo que viene alguna parte como la distancia que uno tiene que recorrer para llegar a un sitio que tenga UCI. Sí, obviamente en las zonas rurales la distancia es enorme. Entonces vimos, creo que en Chocó hasta ahora llegó como tienen algo de UCI ahora. Entonces, sí, ese sería un costo gigante si se descuida, si se aumenta el virus en zonas rurales, el costo
va a ser mucho más grande. Yo escucho todo lo que ustedes están diciendo y pienso como muchos de nuestros problemas e ineptitudes históricas como Estado nos están pasando cuenta de cobro ahora, ¿no? Porque todos estos problemas de las regiones rurales, o sea, ¿qué diferencia, o sea, qué es lo que hace distinta la atención del gobierno en un municipio alejado de las zonas urbanas principales, un municipio de categoría 6, de la respuesta que puedan estar teniendo Medellín o Bogotá? Una claramente es que Medellín y Bogotá tienen recursos en sus gobiernos locales. Cartagena, uy, casi se me cae el computador. Cartagena también, en una medida pues, comparable a comparación de otros municipios del país, tienen recursos adicionales a los que manda el gobierno nacional, y por eso vemos que la alcaldesa de Bogotá, que el alcalde de Medellín hacen tales y cuales cosas que de pronto añaden a lo que está haciendo el gobierno nacional, a veces hasta se van en contravía. Eh, ¿Por qué no oímos de esas cosas de municipios rurales? Una de las razones es que esos municipios rurales tienen pocos ingresos propios. Una fuente clave de los ingresos propios de cualquier municipio. O sea, hay dos impuestos que son el ICA, que es el Impuesto de Industria y Comercio, y el predial, ¿sí? ¿Y por qué un municipio alejado no tiene ingresos altos de predial, incluso si está rodeado de tierras de altísimo valor? Porque no tenemos unos catastros actualizados para una gran cantidad de esos municipios. Eh, y la verdad es que si los actualizáramos, a muchos de los alcaldes de esos municipios les daría miedo ir a cobrarles el predial a algunos de los terratenientes que están por ahí, ¿sí? Y esto se traduce en que tenemos esta escasez de servicios de salud, que tenemos una incapacidad desde las escuelas de apoyar, por ejemplo, o sea, si en Bogotá hicieran falta muchas más conexiones de Internet de alta velocidad de las que en realidad hacen falta, seguro que el distrito lo podría cubrir sin ningún problema. En un municipio donde hacen falta un montón, los recursos son aún menores. Y todo esto por los problemas históricos, institucionales que tenemos, que no vamos a decir que todos los problemas de Colombia vienen de la distribución de tierras, pero por lo menos hartos terminan Pero viniendo de muchos, eso. muchos, no, totalmente de acuerdo acá contigo, Luis Carlos, pero además añadir a todo lo que estás diciendo tú, que esas élites que no permiten, digamos, esas élites muy poderosas rurales, que no permiten, digamos, que el Estado llegue allá a actualizar catastro, a cobrar impuestos, son finalmente los que pueden perfectamente acceder a un sistema de salud en las ciudades, ¿no? Porque ellos precisamente no están ubicados allá, entonces a ellos no les interesa que el Estado tampoco provee, o sea, digamos, ellos no se ven afectados si el Estado no provee buenos servicios públicos en estas zonas rurales, ¿no? Sí, y muchos de ellos, pues hay que decirlo, están haciendo la política nacional desde Bogotá. Exacto. La, la conversación está súper interesante, pero queremos dejar algo de tiempo para preguntas que nos están llegando por redes sociales. Entonces, pues aquí no nos especifican para quién va la primera, entonces se la lanzo a quien levante la mano, pues creo que va de pronto a las 3. Ustedes han dicho que llegamos tarde y mal las respuestas necesarias ante la crisis. ¿Será que, entre comillas, el manual fiscal y el rigor eh, con que lo aplican en Colombia no está, entiendo, no está pensado para esta crisis? O sea, hay una idea, creo que hay una idea válida de que hay como unas reglas, una ortodoxia fiscal que de pronto es gastemos muy poquita plata y no nos endeudemos. Yo creo que eso se refiere a quien nos hace la pregunta y nos dicen si eso está, de pronto eso no está pensado para la crisis. No, claro, pero es que nadie estaba, digamos, yo creo que un gobierno está preparado para lo que se venía en tan corto plazo, digamos, nosotros tenemos que, vamos, en febrero estábamos creciendo bien y ya a mediados de marzo todo el mundo estaba encerrado. O sea, el problema es que la comisión, o digamos, la junta que se tenía que reunir para aprobar
el cambio, digamos, de esta regla fiscal también se reunió tarde. Entonces, no solamente, obviamente, digamos, está claro que nadie, ningún gobierno estaba preparado para esta coyuntura en la que la economía sencillamente se apagaba por un mes o 2 meses o vamos para casi 3 meses, pero pues precisamente porque no estábamos preparados se requería de medidas extraordinarias y excepcionales. Y creo que ahí fue donde el gobierno tomó la decisión de impulsar estas medidas extraordinarias un poco más tarde. O sea, el gobierno debe haber actuado apenas, digamos, tomar estas medidas mucho, mucho más temprano de lo que los hizo, de lo que las hizo. Y eso hubiera facilitado de pronto que la destrucción de empleo, el 25%, ese dato que saltó el DANE hace un par de semanas, no hubiera sido de esta magnitud. De acuerdo. No sé si tengan algo más que añadir o vamos a esta que yo creo que es bien interesante. Lo que añadiría es que pues, el virus llegó aquí más tarde que Europa y Asia y pues vimos ejemplos de lo que pasó en Europa, de políticas que se implementaron. Obviamente no somos los países desarrollados que hay en Europa, pero allí vimos ejemplos de cosas que se habrían podido hacer y en parte por eso es que decía que se hicieron tarde, porque en estos países se hizo antes y creo que eso ayudó mucho. Y además, como se hizo antes, pues nos dio un ejemplo acá que, por ejemplo, creo que en Perú empezaron a hacer cosas antes que acá, pues han tenido otros problemas en Perú, pero eso nos dio como, en parte por eso decía que se hizo tarde. De acuerdo. Vamos a esta que tiene, pues yo sé que el tema de equidad de género ha sobresalido bastante en nuestra discusión y aquí alguien nos pregunta si, pues, cómo apoyar a las mujeres en esta época y sobre todo si ustedes creen que una renta básica, como lo han dicho varias economistas feministas, puede ser ese apoyo que las mujeres necesitan. Pero digamos, yo confío, voy a contestar cortico para darle las palabras a Andrea y Ángela, qué pena interrumpir acá y contestar de primeras. Claro, lo de la renta básica universal me parece que igual es algo que se está debatiendo y claramente creo que sería un buen mecanismo, digamos, de distribución de ingresos. Pero nuevamente, hablando de este tema de justicia social, si nosotros estamos viendo que desproporcionadamente las mujeres están viendo afectadas por esto, pues uno podría pensar en una transferencia adicional, un subsidio adicional a, digamos, mujeres que a través, digamos, de estas transferencias del gobierno. Una puede ser, digamos, renta básica, claro, pero no, uno no puede pensar que solamente, digamos, renta básica a la mujer, pero sí que puede ser proporción mayor. No sé si Yo Andrea. quisiera, por ejemplo, para pensar en positivo, hace poco leí el trabajo de un colega del Banco de la República que está evaluando, por ejemplo, el servicio público del empleo, el rol que el servicio público del empleo puede tener en la contratación y en cómo hacer el mercado laboral más eficiente. Para los que no saben, el servicio público del empleo tiene un portal en internet en donde es obligatorio que todas las empresas colombianas publiquen ahí todas las vacantes que tengan. No necesariamente la empresa tiene que mandar la información al Servicio Público del Empleo, pero si una empresa usa otro portal, ese otro portal está obligado a reportar al Servicio Público del Empleo. Y lo que encuentra este paper es que en efecto sí funciona y se está reduciendo de manera significativa el tiempo que tarda una persona en conseguir empleo y el tiempo en que tarda un empleador en conseguir el empleado que necesita. Entonces se me ocurre pensar que esa también es otra manera en la que podemos crear unas políticas que tengan un enfoque de género, por ejemplo, en la coyuntura de la pandemia, y es que usar internet, generar, no sé, enseñarle al grupo de mujeres que están buscando empleo cómo usar estas plataformas y cómo tomar ventaja de estas plataformas, dado que ya existen y ya están montadas, puede ser una política que se puede implementar en el corto plazo y puede tener algún rédito importante para la empleabilidad de las mujeres. Pues yo creo que eso es pensando en todas estas propuestas de una renta básica, bien sea una renta básica universal o una renta mínima garantizada, son bastante pertinentes, pero pues también eso, o sea, son políticas grandes, ¿no? O sea, y sí es un esfuerzo fiscal importante, entonces, pues yo creo que sí es bien importante que algunas cosas que se puedan hacer, por lo menos ya como esa que tú mencionas, estén en el menú de opciones.
otra pregunta que nos llega. Al inicio de la crisis se creó un fondo de mitigación de emergencias con unos propósitos particulares y recursos particulares, y a medida que empeora la crisis, el presupuesto del FOME ha ido aumentando. Sin embargo, el gobierno desde el Ministerio de Hacienda no ha comunicado con claridad en qué se están gastando esos recursos exactamente. Con los precedentes de corrupción que tenemos en este país y la falta de información, ¿cómo podemos evaluar realmente el uso de los mismos y el impacto de los mismos? Es una buena pregunta, yo no estoy seguro de si tengo una buena respuesta. Sí, pues creo que ya hemos hablado de esa falta de transparencia. Si no sabemos bien en qué se está gastando y cómo se están decidiendo las cosas, pues es difícil poder hacer control a esto. Es decir, es en parte labor del Congreso hacer control político de qué está haciendo el gobierno con esos recursos. Pero no. Creo que también falta, como todavía no se ha creado la oficina de, ¿cómo es que se llama? ¿Va a llamar la oficina, Luis Carlos? La que les va a dar información. La OATP, la Oficina de Asesoría Técnica Presupuestal del Congreso. Como todavía no existe esa oficina, entonces falta un poco de como conocimiento técnico en el Congreso para poder hacer mejor control político, aunque creo que, por ejemplo, como creo que hay una propuesta para renta básica en el Congreso que sí puede ayudar a mitigar esas diferencias. Pero sí, es decir, si no tenemos información, es difícil hacer ese control. Y que el Congreso también lo pueda hacer. Pero además eso juega como en doble vía, ¿no? O sea, con esa falta de transparencia al mismo, o sea, es como, por un lado facilita que, digamos, pueda manejarlo como quiera, pero al mismo tiempo la falta de transparencia puede afectar la credibilidad del gobierno y le puede jugar una mala pasada. Entonces, digamos, como que igual puede ir por ambas direcciones y pues el gobierno, digamos, se la está jugando es básicamente por no ser muy transparente, asumiendo que, digamos, así puede facilitar que pueda utilizar esos recursos de una manera no tan, digamos, tan transparente. Sí, de acuerdo. O sea, yo creo que ahí, pues de pronto comparto un poco de lo que es nuestra experiencia en el Observatorio Fiscal, que en últimas lo que tratamos es de poner al alcance del público estas cifras de gasto público, y muchas veces nos encontramos con esa pared que es en distinta medida el Ministerio de Hacienda y otras entidades del Estado, quizá la más opaca de todas, la DIAN. Pero pues una de las cosas que uno puede hacer y que más o menos funciona, pero no todos tenemos ni el tiempo ni los recursos, es llenar de derechos de petición al Ministerio de Hacienda. Yo recuerdo un comediante gringo que es muy chistoso, John Oliver, alguna vez aprovechó uno de estos mecanismos estilo derecho de petición para presionar al ente regulador de telecomunicaciones de Estados Unidos para que diera respuestas satisfactorias en términos de neutralidad de red, ¿sí? Y popularizó, o sea, hizo como los derechos de petición masivos que por ley tenían que responder, entonces por lo menos les puso una cantidad de trabajo impresionante. Yo creo que para resumir lo que estoy diciendo es, hay unos mecanismos de participación ciudadana y maneras de exigirle al gobierno cuentas claras que son tediosos y que de pronto no tienen una respuesta inmediata, ¿sí? Pero pues yo creo que podemos decir lo mismo acerca del voto, ¿sí? Nosotros votamos, aunque nuestro voto, excepto en rarísimas ocasiones, nunca va a mandar individualmente una elección a un lado o al otro, y sin embargo votamos porque es esa acción colectiva la que termina generando algunos cambios estructurales. Y yo creo que algo que hace falta, aparte de la conciencia de votar y de votar bien en Colombia, es usar estos mecanismos de participación ciudadana. Por ejemplo, algo que muchas veces, por lo menos le responden a uno, es si uno llama al congresista, a la oficina del congresista por el que votó, responden, ¿sí? Uno piensa, no, eso es por allá en el Reino Unido, que uno llama a su miembro del Parlamento, o en Estados Unidos que uno llama a su congresista.
Me consta, yo he visto cómo congresistas de tanto de derecha como de izquierda en Colombia están pendientes de lo que les escriben sus constituyentes. Entonces ahí, yo creo que la participación ciudadana no es una respuesta inmediata, pero pues es contribuir y es poner un granito de arena, ser intensos con el Estado, porque pues cruzándonos de brazos y quejándonos no vamos a hacer mucho. Mm, Pero creo que entonces, en línea con lo que dices, que eso es un esfuerzo grande, todas estas cosas, entonces para eso creo que sirve el Observatorio Fiscal, los centros de investigación de las universidades, para ayudar un poco a pedir esa información y traducirla al público, como qué está haciendo el gobierno, cómo están gastando la plata. Es algo que requiere esfuerzo y que, por ejemplo, el Observatorio Fiscal o las universidades y los investigadores podemos como servir de puente, de conseguir la información y traducirla al público. Sí, yo creo que en eso, bueno, pues gracias, gracias por mencionar el trabajo que hacemos nosotros. Una de las cosas que es importante, por ejemplo, creo para los profesores universitarios que yo me he dado cuenta, es que a veces los medios de comunicación buscan profesores universitarios que les respondan una pregunta y los profesores universitarios, pues, gente de formación muy académica como todas ustedes, no digo que ustedes en particular hagan esto, pero a uno le hacen una pregunta a los medios y uno piensa que le están pidiendo una disertación, un paper sobre el tema, un efecto causal bien identificado, y, y uno no responde a menos que tenga ese nivel de precisión de respuesta. Y muchas veces el público quiere respuestas más básicas, ¿sí? O sea, a veces de pronto no es cuáles son todas las limitaciones del modelo macroeconómico con el cual estamos proyectando el crecimiento de la deuda, sino por qué nos afecta una tasa de interés más alta en la deuda colombiana que una tasa baja, ¿sí? Entonces, yo creo que aparte de que los académicos estemos dispuestos a divulgar información, que el gobierno la comparta mejor, creo que hay un papel grande de esa relación entre académicos y periodistas pues para transmitirle esto a un público más amplio, ¿no? Y de distintos niveles de formación y de distintas disciplinas. Bueno, yo quiero agradecerle, ustedes han visto que está ahí silenciosa observándonos, pero pues Alejandra Robledo de Alerovisual está como en las dos Conversa COVID anteriores participando con nosotros. Alejandra ha hecho un gran trabajo realizando reportes gráficos de cada uno de estos webinars y entonces a continuación les vamos a presentar el reporte de esta oportunidad que va a quedar en nuestras redes sociales y pues compártanlo porque son la verdad súper chéveres. Alejandra, adelante. Uy, Qué chévere. Bueno, Está súper chévere. este es un resumen con las intervenciones de las tres panelistas. Muy interesante cómo llevaste la conversación entre, pues como en diferentes momentos con todas, un reto para mí porque, pero bueno, acá logramos, creo que sintetizar mucho de la conversación y pues por supuesto cualquier ajuste o complemento que quieran, ahí estoy atenta. Listo. Bueno, pues Alejandra, muchísimas gracias y gracias a nuestras panelistas, eh, Andrea, Pili, Ángela. Pues ojalá se repita porque pues por lo menos yo me entretuve bastante. Espero que haya sido también provechosa la discusión para los que nos están siguiendo en Facebook Live. Buenas noches, muchas gracias a la red fiscal, a todos los miembros, de nuevo Alejandra, FESCOL, de Trabajo, de Justicia, las universidades aliadas, y pues
Nos vemos en el próximo Conversa COVID. Luis Ah, Carlos, gracias. yo quería Muchas agradecerte a gracias. ti y a todos los organizadores del webinar por la invitación. Creo que es una oportunidad, digamos, para mostrar un poco todas esas críticas que se han hecho sobre paneles donde no se incluyen mujeres, para mostrar y resaltar que sí existimos, que sí hay economistas calificadas que podemos discutir estos temas, y también botar sobre la mesa de pronto la opción de organizar en un futuro un webinar que han sido un poco escasos en este contexto. Listo, ¿no? Pues muchas gracias, Pili. Mil gracias. Sí, muchas gracias. No, Luis mil Carlos, a gracias a todos. ti, Alejandro, a Alejandra, a todo el equipo. Súper chévere la conversación. Y gracias a los que se conectaron también, porque nos aguantaron la lora 1 hora y media. Sí. Bueno, muchas gracias. El próximo Conversa COVID es Estado de Derecho, Control Democrático y COVID. Es el próximo miércoles 17 de junio a las 5 p.m. ¿Listo? Entonces, pues allá habrá panelistas nuevos, pero estaremos conectados todos los presentes también. Que estén bien. Hasta luego.